En España, el desempleo de los mayores de 50 años alcanza el 1.000.000 de personas y de ellos el 56% son mujeres. Los principales retos que afronta el talento femenino senior son realmente una incógnita. Podríamos pensar que es una cuestión, un reto de mentalidad excesivamente cerrada de los españoles, falta de referentes y profesionales femeninos, estereotipos y sesgos de los que todos sufrimos, falta de visibilidad, una percepción demasiado generalizada del talento senior femenino. ¿Cuáles son las trayectorias profesionales a las que las personas en la edad senior deben tener que hacer frente para erradicar esta especie de virus que sufrimos como sociedad? Bueno, esto es Capital Senior y hoy lo vamos a abordar. Buenas tardes, Montse. Hola, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos ya este nuevo programa de Capital Senior, donde cada semana exploraremos el valor del talento senior y la importancia, ¿no?, de la diversidad generacional en el ámbito laboral. Esto también es importante. Y hoy el programa precisamente lo iniciamos con una entrevista. Vamos allá, pues. Nuria Cortés, ¿qué tal? Bienvenida a este programa, a este segundo programa, en el cual todavía están los nervios propios y las cuestiones que van afinando poco a poco este programa, que esperemos que sea un programa útil, realmente una herramienta. Y como íbamos diciendo hoy, el reto que tenemos en España y posiblemente también en muchos de los países latinoamericanos y de habla hispana que nos escuchan es el reto del talento senior, pero especialmente también el del talento senior femenino. Sí, de hecho, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Es un placer estar aquí con vosotros y, sobre todo, vuelvo a reiterarme en esta necesidad que hay de poner en valor el talento senior. Pues sí, efectivamente, de hecho, lo hablamos en el primer programa. Si ya es difícil ser senior en el mercado laboral, cuando le añades el componente mujer, pues todo se multiplica. Y tenemos que crear espacios como este para hablar abiertamente de estos temas, de lo que nos limita, pero también enfocarnos en todo aquello que sí que podemos aportar en el mercado y en el mundo, ¿no? Y que puede ayudar a mejorar no solo las relaciones, sino las empresas y la manera en la que nos relacionamos. Antes de empezar a hablar de tu trayectoria profesional, me gustaría que nos explicases un poquito quién es Nuria Cortés. Bueno, yo, va a sonar muy ñoño lo que os voy a decir, pero yo siempre me defino como, lo principal que hay en mi vida, yo me defino como una mujer y una madre. Yo me defino como madre. Todo lo demás es lo que hago, ¿no? Entonces, yo soy la madre de Martina, soy una persona que... soy una superviviente, yo siempre me defino como una guerrera porque nosotras vivimos... Yo dije una vez, vivimos solas, y mi hija me dijo, no, vivimos juntas, es verdad. Entonces, yo he tenido que adaptar toda mi vida, mi carrera profesional, a las edades que necesitaba mi hija. Eso me ha dado muchísimo bagaje a nivel profesional, a nivel personal. He pasado por muchas cosas y todo eso que yo he pasado como madre, como profesional, también me está ayudando ahora a ayudar a otras mujeres a transitar este camino. Entonces, al final, sí que es verdad que yo he pasado por muchas facetas profesionales. La principal siempre fue la que estuvo vinculada a mi familia y a mi padre, principalmente en la empresa familiar. Y luego también, por una casualidad del destino, que si queréis luego también os contaré, cómo me vinculé al mundo del networking, abriéndome otras puertas y otras posibilidades. Precisamente esa era la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿no? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional y qué te ha llevado a lo que estás, a tu rol actual, ¿no? La de dedicarte a organizar eventos de networking. Bueno, para hacer un poco de resumen, nosotros siempre hemos tenido en mi casa una empresa familiar industrial. Yo tengo un hermano. Y entonces, claro, yo hice económicas porque era lo que tocaba, ¿no? Y mi hermano hizo ingeniería porque era lo que tocaba. Al final, él acabó llevando proyectos y yo saliendo a vender maquinaria, que era lo que más me gustaba y lo que más me apasionaba.
Sí que es verdad que las cosas nunca pasan por casualidad y se abrió una brecha de oportunidad en la que necesitaban alguien especializado en el sector industrial para acompañar un evento de networking, para dar este soporte. Y bueno, y ahí empezó todo lo que después se desarrolló como ya más de 15 años en el mundo del networking, que luego evidentemente lo complementé con estudios en psicoterapia, siempre desde el punto de vista relacional, con estudios de coaching y como recientemente estoy súper especializada en análisis de conducta DISC, en la que ayudo a muchísima gente a entenderse y a entender a los demás para realmente poder establecer relaciones de confianza y duraderas, que eso si queréis luego también entraremos, que es el networking, también es un melón que podemos abrir, porque ahora todo el mundo organiza algo, hace networking, pero oye, vamos, ¿qué estamos? ¿Tejiendo redes o estamos conociendo a gente? Que son dos cosas diferentes. Nuria, yendo un poco al tema que hoy nos abre, hablamos del talento senior, del talento senior femenino, y cuáles son estas cuestiones que hacen que exista realmente barreras, inconvenientes para entrar o para mantenerse en el mercado laboral. Escuchando tu primera intervención o tus primeras intervenciones en este programa, lo primero que vemos es que uno, separamos el que soy del personaje o de lo que hago. Esto me ha gustado mucho. Pero también en un momento has descrito una cantidad brutal de cuestiones que algunas son tareas particulares que ocupan tu vida particular, otras son relativas a lo profesional y otras incluso también hablabas de que vienes de la empresa familiar. Todo esto, a mí se me ocurre que todo puesto en un solo cóctel es un cómputo de circunstancias brutales que están en el camino de una mujer senior que quiere mantener una estabilidad y una proyección profesional a largo plazo. ¿Y esto cómo se lleva? Bueno, yo siempre tuve claro que no quería renunciar al crecimiento de mi hija. Entonces, sí que es verdad que, para poder compaginar vida profesional con la vida que yo había escogido como madre, pues tuve que emprender. Yo soy una fiel defensora que las mujeres tenemos que emprender si no estamos satisfechas en nuestra posición profesional o si después de muchísimos años de estar en casa por elección o por decisión o por lo que sea, que hay 1000 circunstancias, tenemos que optar ahora, después de tantísimos años, a sueldos precarios. Porque yo es lo que dije, creo, el primer programa. Si no crees lo que pasa, sal y busca, ¿no? Haz un currículum, sal, busca y verás lo que te piden de formación y el sueldo que dan. Entonces, yo soy una fiel defensora. De hecho, tengo un proyecto, mi proyecto personal ahora está enfocado a todas estas mujeres, decirles, se puede, nosotros estamos aquí para acompañarte, pero no tienes por qué aceptar ni una vida mediocre, ni un sueldo mediocre, ni un trabajo mediocre. Emprende. Y este apoyo que necesitas, ahora te lo vamos a dar. Porque sí que es verdad que parece que tenemos que escoger, ¿no? Y sí que es verdad que la sociedad está pensada para que nos hagan escoger. Pero cuando nosotras ya tenemos el talento senior, tenemos el bagaje, tenemos la experiencia, no escoger pasa por emprender, desde mi punto de vista. Pero, sin embargo, Nuria, cuando decimos emprender de una forma tan escueta, parece que además lo hagamos simple. Y emprender es complejo. Cuando hablas de emprender, ¿a qué te refieres? ¿Te lías la manta a la cabeza y ahí buscas financiación y un negocio con unos socios? Y esto exige full time, exige tiempo completo. Emprender, ¿qué significa emprender? Más en una circunstancia en que tú la contextualizas en el hecho de seguir dedicándote, poniendo foco al crecimiento de tu familia, mientras estás en activo profesionalmente. Sí, lo que sucede es que nosotras cuando ya llegamos a una cierta edad, nuestros hijos ya no nos necesitan tanto. Entonces, ya tenemos esa capacidad para poder dedicar más tiempo a lo que nos gusta. Que sí, que emprender es difícil, sí, pero estar 40 horas a la semana en un trabajo que no te gusta por un sueldo muy bajo también es muy difícil. Y es que hay gente que no puede subsistir con eso, porque a lo mejor no está en pareja, o a lo mejor ha decidido no quiere o no puede, ¿no? Entonces, ¿emprender qué es? Es trabajar esa mentalidad que te va a hacer posible ganarte la vida con lo que a ti te hace feliz. Y sí, eso necesita una estructura, pero es que, ojo, estar en un trabajo que no te gusta
te hace una vida muy difícil. Entonces, por eso mi apuesta es por eso. ¿Quiere decir que todo el mundo a partir de 50 años tiene que emprender? No. Lo que nosotras decimos es, a partir de esta edad, si tú quieres, nosotras tenemos los recursos y te damos el soporte para que eso pase. ¿Tienes que dejarlo todo para emprender? Como a veces me dicen, ¿qué hago? ¿Me tiro a la piscina? No. Puedes compaginarlo, pero es que esto lo hemos hecho todos. Con 20, con 30, pues más razón con 50. Que hay muchísima carga personal que ya no tienes. Entonces, sí que es verdad que emprender es difícil, pero es difícil a cualquier edad. Pero os aseguro que es mucho peor estar en un trabajo que no te gusta y cobrar muy poco y tener que sobrevivir haciendo cosas que no nos gustan. Sí, estoy completamente de acuerdo con ella. Además, creo que tu pregunta muy bien enfocada porque se ha banalizado mucho la palabra emprender y parece que emprender, qué divertido, voy a empezar un negocio y es complicado, ¿vale? Pero también es complicado, es verdad, totalmente de acuerdo, sentarse en una oficina que no te gusta, hacer lo que no te gusta y amargarte 8 horas al día. Creo que vale la pena si de verdad es una decisión personal tuya y libre de poder hacerlo. Y totalmente de acuerdo en lo que dice ella, que cuando llegas a una edad ya no tienes ciertas responsabilidades que te permiten y tienes muchísimo más tiempo como para... Y también llevas una mochila de aprendizaje en la espalda que también te ayuda. Eso también es importante, ¿no? No tienes el mismo aprendizaje a los 30 que a los 50, ¿no? Y eso también es importante a la hora de Bueno, es que de hecho, y quizá Diego luego nos lo va a poder aportar en la tertulia, pero de hecho tenemos como que la figura del emprendedor es alguien joven, recién licenciado, y es donde más dificultades uno presenta, ¿no? Porque no tiene experiencia, no tiene referentes, no tiene recorrido previo. De hecho, la media de edad, desde hace unos años para acá, va subiendo la media de edad del emprendedor. Efectivamente, porque es que si te lo Cuando hablamos de la palabra emprender, veías chicos jovencísimos, de 18 a 25, que emprendían y ahora la media 28 para arriba o más, por los 30. Porque al final la experiencia y el recorrido previo son un activo para este emprendimiento. Y volviendo a Nuria, quería preguntarte, tú te has ido especializando, como nos decías al principio, en cuestiones de networking también. Para mí no hay duda que el networking es una de las palancas donde apoyarte para crecer, no solamente profesionalmente, sino como tú también apuntas en el emprendimiento de cualquier negocio, ya sea para un autoempleo como para desarrollar una compañía, digamos, tradicional. Entonces, de alguna forma, ¿cuáles crees que serían digamos, los primeros pasos para este networking efectivo en el ámbito del emprendimiento para buscar tu propio proyecto profesional? Vale, partimos de la base que los que ya somos senior, ya de per se tenemos una red que probablemente hemos trabajado, pero los años al final también ayudan, ¿no? Dicen, los años pasan, pero acumulas contactos. Entonces, yo lo que soy muy partidaria es de tener redes trabajadas. No se trata tanto de cuánta gente conocemos, sino de cuántas relaciones hemos construido. Entonces, yo lo que acostumbro a hacer en las formaciones, tanto si hago consultoría individual, cuando hago formaciones, es ayudo a la gente a construir relaciones, a cómo manejo yo esa red para cuando yo la necesite la pueda usar. O sea, hacer networking no es conocer a mucha gente ni tener una caja llena de tarjetas. Eso está bien, ¿vale? Pero eso es solo la fase cero de lo que puedes construir. Entonces, ¿para qué nos sirve una red bien construida? Precisamente para tener esos contactos que yo necesitaré en el momento que los pueda requerir. ¿Cuántas colaboraciones no se dan? ¿Cuánta gente no se asocia? ¿Cuánta gente no franquicia? ¿Cuánta gente no tira de contactos para cualquier historia? Entonces, al final, tenemos que poner en valor. Yo hoy venía pensando, digo, a ver, una cosa... yo siempre he pensado que cuando una persona ya es una persona senior, su red es que tendría que estar en la cuenta de explotación. Porque decidme vosotros qué valor tiene vuestra agenda. O sea, ¿vosotros sois capaces de llamar a una persona clave ahora mismo y poderla contactar para algo? Porque nosotros esto lo podemos hacer. ¿Y eso qué vale? ¿No? Sí. No tiene precio. No tiene precio. Sí, es verdad, Nuria, te doy la razón, pero fíjate y te voy a aportar una reflexión que me gustaría tener tu respuesta hoy, ¿no? En una mujer senior, específicamente, mujer senior, donde posiblemente, y tú lo apuntabas antes, ha dedicado parte de su vida o ha vivido una pausa
por maternidad o por lo que sea, que está desconectada del mundo profesional y decide que ya cuando los hijos, decías tú, se han ido de casa o ya no te necesitan y quieres reincorporarte al mundo profesional y parte de este proceso pasa por el networking, posiblemente tengas esta agenda caduca, ¿no? Esta agenda caduca. Entonces, a mí me gustaría que en el programa de hoy tú nos pudieses aportar desde la perspectiva de, bueno, tengo que empezar de cero. Ok, no tengo agenda, ok, no tengo un valor específico en mi trayectoria profesional anterior y tengo que empezar de cero. Tú como experta en networking, ¿cómo empezarías de cero? Vale, Uriol, no te quiero contradecir, pero es que nunca empezamos de cero. Bien, bueno, está ¿Vale? bien. Es un buen punto de partida. Y es más, las mujeres solemos conectar con mucha más facilidad. De hecho, la mayoría de veces somos las madres las que vamos a los colegios a buscar a los niños, a llevarlos, y es que parece una tontería, pero ¿qué relación hacemos con las otras madres? ¿No? Entonces, es que eso también es red. ¿Cuántos de nuestros hijos hacen deporte? Es que los padres de mi hija que juega vóley, es que eso también es red. Entonces, nunca partimos de cero. Y ahora fijaros, os voy a dar también una cosa en la que reflexionar. ¿Por qué hay tanta asociación de mujeres? Porque nosotras tejemos red desde otro punto, ¿no? A veces me dice la gente, pero ¿tú por qué tienes una comunidad de mujeres? Porque es que nos relacionamos diferente. Necesitamos otras cosas, necesitamos otras conversaciones. Entonces, si partimos de la base de que nunca empezamos de cero, yo lo que le diría a la gente es, métete en alguna asociación de mujeres, hay muchas, de tu localidad, por tu sector, y empiézate a mover, empieza a tejer y fórmate en habilidades relacionales. No te va a servir de nada conocer a mucha gente si no eres capaz de construir red. Y eso íbamos un poquito a lo de antes. ¿Qué es hacer networking? Es construir red. ¿Y cuándo construyes red? Cuando tú, de alguna manera, generas un vínculo con la otra persona. Yo no hago más networking porque tenga más tarjetas. Yo tengo 4.000 contactos en el teléfono. ¿Os pensáis que puedo llamar a las 4.000 personas? No. Mi red, al final, la efectiva es a la que yo puedo llamar hoy y decirle, oye, ¿quieres venir la semana que viene no sé dónde? Esa es mi red. Entonces, primero, nunca partimos de cero. Segundo, hay 1.000 opciones para empezar a caminar. Y sobre todo, yo lo que le diré a la gente es, fórmate en habilidades relacionales. O sea, sácale jugo a esas relaciones que tú haces constantemente, que no queden en la superficie. Me parece importante también apuntar lo que has dicho del networking, lo de la asociación me parece vital. Cuando empiezas, quizá no desde cero, porque completamente de acuerdo. Al menos yo nunca he tenido, cuando no hacía networking ni nada, no tenía nunca los contactos a cero. Siempre conocía a alguien de la red del colegio, de muchos sitios. Pero del networking me parece porque mucha gente tiene una idea muy equivocada. Aquí pongo hombres y mujeres, aunque hablemos de talento senior femenino, que ir a un networking no es ir a guardar tarjetas ni es ir a vender tu libro, es otra cosa. Entonces, lo primero de todo hay que aprender a hacer un buen networking y a partir de aquí creo que es fácil. A mí me resulta fácil conectar en un networking. También le doy la razón a ella que las mujeres mantenemos nuestras relaciones de una forma diferente. Yo tengo muchos contactos a los que sé cuándo es su cumpleaños, sé cómo se llaman sus hijos y muchas cosas que otras personas no tienen en cuenta. Y eso es lo que te mantiene la red viva. Y a lo mejor solo les felicito una vez al año, pero solo con ese detalle ya tengo sé que le llamo y le tengo cuando... Sí, yo de estos truquitos en las formaciones enseño un montón. Es que ahí... ¿no? Al final las mujeres conectamos más por la parte emocional, ¿no? Entonces, a mí solo hace falta que alguien me pregunte ¿cómo le va el vóley a tu hija? Que bueno, le regalo medio corazón, ¿no? Entonces, nos conectamos de manera diferente. Es una caricatura, evidentemente, pero sí, hay muchos trucos para mantener las relaciones vivas, ¿no? Felicitar los cumpleaños, cuando es un santo destacado, ¿no? Sobre todo... Entonces, todas estas cosas, habitualmente, somos más propicias nosotras a hacerlas. No digo que no se hagan, pero sí que es verdad que conectamos desde otro punto, tenemos otro tipo de necesidades, de conversaciones, los procesos que pasamos las mujeres a partir de una cierta edad las compartimos nosotras y no se hablan en otros foros. Entonces, todo esto hace que nos unamos de otra manera. Está bien, bueno, yo tenía algunas preguntas que apuntaban en
cómo vamos a resolver todo esto, pero lo estáis respondiendo en vuestras intervenciones. Montse, te añado también, tú eres una hoy de las entrevistadas, pero también tengo que advertiros de que los que estamos en esta mesa somos gente que, digamos, hablamos fácilmente, nos cuesta poco hacer networking y es como si fuésemos 4 futbolistas hablando de fútbol. Esto es fácil, pero hay gente que no entiende el fútbol afuera, ¿no? Y de alguna forma yo quería aprovechar que tú antes te has presentado también como una especialista en DISC, porque realmente para quien no está acostumbrado o para quien no conoce incluso el término networking, es difícil, puede ser difícil, puede ser un inconveniente salir y desarrollarse y compartir e intercambiar. Simplemente un apunte porque vamos a cambiar a Diego en un momento, pero ¿cuán importante es el autoconocimiento? Es decir, saber de qué punto de partida, en dónde tú estás, si eres una persona, yo te diré en argot DISC, ¿no? Azul, verde, amarilla o roja, pero ¿qué punto de partida, cómo tú tienes que autoconocerte un poco para abordar por primera vez este proceso de networking? Bueno, es que todo empieza por ti. Porque ya no se trata solo de que tú te conozcas, sino de que sepas qué impacto generas en el otro. Entonces, si tú eres una persona como muy enérgica y te diriges a todo el mundo igual, probablemente no tengas el resultado que tú esperas. Entonces, sí, yo me conozco, yo puedo conocer desde este punto de vista qué impacto genera en el otro y, por lo tanto, detectando cualidades en otro, puedo adaptar mi estilo de comunicación. A veces me dice la gente en esto del DISC, ya, pero eso es manipular. No, hombre, no, eso es inteligencia. O sea, si yo tengo una persona de decisión muy lenta, pongamos por caso, y yo le presiono, no voy a tener resultado. Entonces, al final, de lo que se trata es de que nos entendamos, de que llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, al final, yo, que tengo el conocimiento no solo mío, sino detecto en el otro, soy capaz de adaptar ese canal para que eso fluya. Y esto sirve para el networking, para las ventas, para tu equipo y para tu familia. Entonces, todo siempre empieza por uno mismo. Fantástico. Bueno, pues con esta confirmación, de alguna forma podríamos seguir con el programa, con este programa. Montse, no sé cómo lo vamos a llamar, ¿eh? Si el programa de radio, de podcast, radio, televisión, ¿tú tienes algo? Yo digo una cosa, llámalo como quieras, porque lo importante es el contenido, ¿eh? Bueno, llámalo programa de radio, podcast radio, como quieras. Vale, Te dejo llamarlo como quieras. Pues, Nuria, no te despedimos porque ahora vamos con Diego, pero luego nos vamos al debate y después y decir que hoy nos hemos dividido con chicos a un lado. Ah, bueno. Chicos y chicas, ¿eh? Esto es un tema de orden. Sí, total. Lo vamos a resolver. Pues después de la entrevista continuamos el programa, esta vez hablando de libros. Bueno, pues estamos aquí con Diego una vez más. Diego, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Diego nos va a acompañar, como siempre, en cada programa, aportándonos también ese punto más analítico y reflexivo que tú traes y desde la visión estratégica de la cual tú eres experto, y nos vas a proponer un libro más. Efectivamente. Mira, yo hoy he traído un libro que no es tanto de estrategia, no es puramente un libro de gestión, pero me parece que es un libro muy interesante. Es Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. El autor es Cal Newport, es un profesor de la Universidad de Georgetown y he leído otros libros de él y tiende a ser polémico. Le gusta la polémica, no porque sí, sino porque intenta aportarnos un punto de vista, intenta sorprendernos un poco. Y en este libro hace exactamente lo mismo. La tesis principal es que ser competente es mucho más importante que perseguir tus sueños. Y claro, no deja de ir muy en contra de lo que en general oímos desde hace tiempo. De hecho, él hace una cierta indagación de la historia de estas teorías. Dice que todo empezó en el año 70 con la publicación de un libro que es ¿De qué color es tu paracaídas? Tuvo mucho éxito. Yo recuerdo estaba en Estados Unidos cuando estaba en el apogeo, bastantes años después. Creo que es un libro que ha vendido más de 10 millones de ejemplares. Y a partir de ahí se ha creado esta terminología, esta forma de explicarle a la gente que si tú quieres ser feliz en tu trabajo, en tu profesión, lo más importante es que identifiques cuál es tu sueño y lo persigas, ¿no? Y él dice, no quiere decir que no trabajes en algo que te gusta.
quiere decir que el énfasis no está necesariamente en coger y encontrar algo ahí fuera que te llene. Él cree que el énfasis es empezar a ser muy bueno en algo, trabajar como un artesano, que te gusta tu trabajo, lo haces muy bien y de ahí vendrá lo demás. Por ejemplo, digamos, pensar que todo depende de encontrar tu sueño te lleva a poner el control fuera de ti. Has de encontrar algo ahí fuera. Y si no lo encuentras, y parece que encuentras algo que podría ser la base de tu nuevo trabajo o de tu nuevo negocio, pero claro, a lo mejor después deja de gustarte. Yo tengo un montón de amigos que les gusta la vela, han montado un negocio relacionado con la vela y ahora solo es trabajo y ya no les apasiona tanto como antes. Claro, él dice, no pongas ese orden en la acción en tu vida, sino que empieza, si tu trabajo es horrible, no sigas, pero casi cualquier oportunidad puede ser un buen punto de partida, porque lo que dicen los estudios es que la satisfacción realmente con el trabajo depende de 3 cosas. Que seas muy bueno, si te sale bien, te animas, entras en estado del flujo, como dicen los psicólogos, te lo estás pasando bien. El ser muy bueno normalmente te permite después tener un cierto control de tu vida. Si eres bueno puedes poner condiciones, eres más autónomo, no te han de supervisar tanto, puedes montar tu empresa y tener tu horario y tener tus clientes. Y además, haciéndolo bien, te das cuenta de que contribuyes de algo a un mundo mejor. A algunas personas, al menos, le estás resolviendo algo importante. Y entonces aparece el propósito, aparece la conexión con un propósito superior. Y bueno, lo que nos dice es, deja de seguir esos eslogan tan bonitos pero poco útiles y concéntrate en ser muy bueno en aquello que haces. Por eso digo que es polémico, porque choca con lo normal. Bueno, choca con lo normal, pero en definitiva es como un poco una ley natural, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de emprender, y hoy hablábamos de emprender, cuando uno fuerza aquello que le apasiona y busca, pues no sé, simplemente un emprendimiento por pura rentabilidad, porque es un negocio de moda, una tendencia o algo, como que no acaba de conectar, ¿no? Y yo me imagino que, bueno, yo creo que un poco por ahí va, ¿no? Efectivamente. De hecho, pone un ejemplo que es muy bueno. Dice, mira, por ejemplo, ¿qué hizo Steve Jobs? ¿No? El libro este que os comentaba, que es del año 70, es como muy antiguo, pero aunque también hace años de ello, todo el mundo recuerda el famoso discurso de Steve Jobs donde decía a los estudiantes, persigue tu sueño. Decía, bueno, no hagas lo que dice Steve Jobs, haz lo que él hizo. ¿Cuál era su pasión? Su pasión era la tipografía. Bueno, sí, y de hecho el tema oriental, el mindfulness, era su pasión. Lo que pasa es que de eso no vivía. Y entonces, para hacer algún dinero, pues con un compañero de Atari, oye, y si vendemos unas placas, hizo un primer contacto y de ahí le salió, empieza a montar ordenadores y de ahí nació Apple. ¿Y qué sucede? Que, bueno, a lo mejor él pensaba que el mundo de los negocios era algo que podía ser aburrido y su pasión era el mindfulness, pero al trabajar le aporta sus capacidades y hace de ello un negocio creativo, interesante y que le acaba apasionando. Y desde luego él no nos pretendía engañar, pero es que a veces confundes cómo llegas a algo que te apasiona. No es porque lo buscaras inicialmente, sino que a lo mejor has aprovechado una oportunidad que pasaba por delante y haciéndolo bien y encontrando la manera de conectar con otras cosas, acaba siendo la pasión de tu vida. Y puede ser que te apasionen cuestiones que son terriblemente aburridas, ¿no? Porque conectado con los test de personalidad, a cada uno le apasionan cosas distintas, ¿verdad? Incluso dedicarse a, no sé, a las finanzas. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Sí. Tengo amigos que les encanta la contabilidad. Y es que, claro, es que puedes hacer una contabilidad aportando valor y haciéndolo muy bien y disfrutando de ello. Porque cada uno es como es y de alguna forma, pues, es donde... Bueno, pues de alguna forma el título del libro dice hazlo tan bien que no puedan ignorarte. También va a favor de... Y te lo pregunto, Diego, ¿va a favor de que muchas veces cuando estamos en ese proceso de transición, que queremos llegar a algún sitio, pero todavía no estamos en una posición que nos incomoda, que no nos gusta, también hacer bien aquello
que no nos gusta, forma parte de la construcción de ese camino para la consecución del objetivo? Yo creo que sí, sobre todo por un motivo. O sea, a lo mejor si no nos gusta absolutamente nada, hay que buscar otro entorno, ¿eh? Y creo que Cal Newport no nos va a contradecir en esto. Yo en algún momento, en algún artículo, hablo de ese trabajo de mierda que también hay que hacer bien. Efectivamente, efectivamente. Pero el centrarnos en lo que hay que hacer y hacerlo bien nos permite poner el énfasis en nuestros recursos. Y dominarnos a nosotros mismos, nuestra propia motivación y, por supuesto, mejorar profesionalmente es la base de tener éxito en casi cualquier cosa. Por lo tanto, nunca va a estar de más afrontar lo que uno tiene que hacer con esa motivación. Yo tuve un profesor que me dio un curso, bueno, cuando estaba 14 años, y me dio un curso de técnicas de estudio. Y una de las cosas, después de explicarnos lo tradicional, nos decía, sobre todo, nunca estudies sin estar motivado, nunca. Pero, y todos con cara de, uy, qué bien. Y yo, no, tú te pones delante de un libro sin ninguna distracción y ya te llegará la motivación. Controla tu mente. Claro, claro que sí. Decía, creo que era Picasso, que decía, la inspiración está bien, pero te tiene que pillar trabajando, sí. ¿no? Efectivamente. Y es eso. Oye, pues Diego, muchísimas gracias. A vosotros. Y como estamos en esta dinámica de este programa de radio, que no sabemos si es de radio o de podcast, pues te invitamos a que te quedes también hoy en el debate y en la tertulia que podremos, pues a continuación, empezar. ¿Qué os parece? De hecho, siguiendo un poco el hilo del libro que acabamos de comentar, iniciaremos la tertulia de hoy. Y en la tertulia de hoy, lo que comentaba, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Es la pasión o es la competencia lo que impulsa una carrera de éxito? Ahí lo dejamos. Bueno, yo creo que a veces incluso es la propia necesidad, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un tercer componente. Sí que es verdad que yo creo que la combinación perfecta entre ambas es lo que te hace exitoso, porque al final sí que es verdad que nosotros tenemos una carrera, pero la pasión y la motivación es lo que va a hacer que sea sostenible en el tiempo. Porque, como decía Uri al principio, ¿no? Esto de emprender, ¿no? O esto de trabajar, o esto tiene muchos altos y bajos, y tenemos que tener también un para qué muy potente para sostener todo esto, ¿no? Entonces, yo, si me permitís, quiero hacer un apunte, antes, que me ha quedado un poquito en el tintero, cuando hablábamos de emprender. Yo soy muy fan de los negocios de network marketing, porque al final le dan a la gente una oportunidad real de emprender con muy baja inversión. Pero ¿sabéis cuál es el reto que tenemos cuando alguien le plantea su negocio de network marketing? Es su mentalidad. Entonces, a veces me dice, ¿tú me vas a mentorar? Sí, pero vamos a trabajar tu mentalidad. El negocio yo te lo explico, pero vamos a trabajar la mentalidad. Entonces, lo que te quería decir con esto, también, Uriol, haciendo referencia a lo que decías al principio, es que emprender sí que es posible, con muy poca inversión, pero con la mentalidad adecuada. Por eso todo al final todo empieza con nosotros. Sí que hay que ponerle pasión, sí que hay que ponerle motivación, pero el para qué de salir de una situación que no te gusta tendría que ser la palanca que nos hace movernos hacia salir de donde estamos ahora. Pero entonces yo te diré, Nuria, que estamos frente a un desasosiego y a un desarmamiento total de mentalidades, porque estamos con una mentalidad casi, yo diría, impuesta, ¿no? Nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, nos enseñan matemáticas, nos enseñan sintaxis, pero nos enseñan mentalidad. Los profesores de la universidad, Diego, ¿enseñáis mentalidad en las clases de estrategia? Posiblemente no. Posiblemente no. Pero a mí la pregunta que planteas, yo te diría que mi contestación personal sería pues, pasión y competencia. Y van tan ligadas. O sea, si tú ya empiezas con pasión, es muy fácil que consigas hacerlo de tal manera que te salga bien. Si te sale bien, aquello te va a gustar. Se refuerzan. Pero totalmente de acuerdo en que la mentalidad es lo más importante. La parte técnica la aprendemos. O incluso, perdona, pero yendo al tema de tu especialidad,
tú no tienes un network necesario para no sé qué, ya lo crearás, si lo puedes construir, pero esa actitud positiva inicial es necesario, pero seguida del trabajo. Solo actitud, solo si lo quiero lo conseguiré, no, hay un paso intermedio muy importante, que es el trabajo. Sí, yo estos mensajes de si quieres puedes, yo no los compro ni me los creo. Si quieres puedes y te trabajas, entonces sí, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos ahora es pensar que todo es posible. Sí, todo es posible si trabajas la mentalidad adecuada. Entonces, nuestro gran reto es llegar a ese punto. ¿Cuándo la gente se empieza a trabajar la mente? Cuando tiene un quiebre. Cuando tiene un quiebre personal, profesional y dice, ¿y ahora qué hago? Pues tenemos que trabajar la mentalidad, tenemos que salir de ahí. Generalmente nos movemos porque nos duele algo, si no, el dolor te impulsa a cambiar, a moverte, esto es así. Entonces, y cuando decíamos al principio lo de eres senior y tienes que emprender, pero lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio mental, porque lo que has aprendido hasta ahora no te va a servir probablemente, ¿no? Y tienes que salir de una situación y hacer un viraje tan grande que ¿dónde está el reto? En trabajarte tú, y a partir de ese trabajarte tú podemos empezar a plantear cualquier opción viable. Sí, por lo tanto, mente antes de nada. Normalmente hay que aprender a desaprender para luego volver a llenar, ¿no? Hay que vaciar lo que tenemos que nos moleste para tener sitio para meter lo nuevo, ¿no? Correcto. Y esto es creo que es lo complicado, la verdad. Mira, yo creo que, decías tú, Nuria, que de estos mensajes, ¿no? De que si quieres puedes, yo creo que, y para eso un poco también tenemos esa sección de los libros que nos lleva Diego, es porque hemos perdido el hábito de leer sosegadamente, tranquilamente y de forma profunda. Estamos en un tsunami de mensajes cortos que deben tener sentido por sí mismos y que no paramos a analizar lo que viene después, ¿no? De mensaje postal, que digo yo. Y la lectura de un buen libro te permite razonar, te permite navegar en ese razonamiento. Hombre, yo creo que el que si quieres puedes tiene sentido desde el punto de vista de que si no quieres, seguro que no puedes. Y de alguna forma tiene buena intención este mensaje. Lo que pasa es que debes saber cómo profundizar, qué significa si quieres. Y quiero añadir una cosa solo que dices. Estoy preparado, exacto, estoy preparado, estoy dispuesto, tengo unas condiciones más o menos favorables, domino mi ser, ¿no? Reconozco los recursos de los cuales dispongo para ¿no? Alguien decía, y es la tercera vez que menciono un tópico también, que no hay nada peor que un inútil motivado, ¿no? Y de alguna forma es, bueno, ¿quién soy? ¿En qué disposición estoy para si quiero? Bueno, voy a tener que poder. Decías el tiempo, ¿no? Para leer. Yo creo que hemos perdido el hábito de tomarnos un tiempo para todo. Y cuando no tienes ese tiempo para todo es cuando pierdes el para qué. Que te olvidas, que es un correr hacia adelante y al final llegas y dices, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Solo corro hacia adelante? ¿Para qué empecé este negocio? ¿O por qué tengo que dejarlo? Es decir, es que no nos paramos a nada. Ni a leer, ni a pensar, ni a reflexionar, ni a nada de nada. Hemos perdido ese tiempo, ¿no? Creo, es mi opinión. Sí, y si quieres que lo liguemos con el tema del networking, yo a veces hay gente que me dice, ostras, Nuria, ayer fui a un networking, cogí un montón de tarjetas, pero es que no he tenido tiempo de llamar. Pues no vayas. Sí. O sea, yo siempre digo a la gente, si tú hoy vas a un networking, mañana bloquéate una mañana o una tarde. El trabajo no es el networking, es el después de. Correcto. El ir está muy bien, nos tomamos una copa, hablamos, jiji, jaja, me llevo... ¿Y ahora qué? ¿No? Y la gente me dice, es que no tengo tiempo. Pues no vayas, no pierdas el tiempo, es que no te va a servir de nada. Entonces, al día siguiente te tienes que reservar tiempo para conectar con esa persona, ¿no? Y allí es donde realmente empieza el networking. Todo lo anterior, si estamos hipermotivados, o sea, estamos hipersaturados de inputs todos los días, redes, eventos, comidas, desayunos. Entonces, hay que tener tiempo para hacer cosas, para construir cosas. Y construir cosas se hace con tiempo. Construir una mentalidad cuando leo, cuando tengo tiempo, cuando me nutro. Construyo redes cuando le dedico tiempo a mi red, ¿no? Y al final este tiempo es el que nos tenemos que dar y yo creo que esta manera de ver las cosas, cuando somos senior, las empezamos a ver de otra manera también.
Mira, y cuando somos senior, y fijaos que en el debate todavía no hemos distinguido por género, con lo cual es un buen ejercicio, y aún a pesar de que, como decíamos, los datos anuncian, ¿no? Y dejan en evidencia que el talento senior en femenino está sufriendo más en el ámbito laboral y profesional que el masculino, pero en nuestro debate, en nuestra tertulia, no hemos separado por género. Y yo quería, de alguna forma, aportar a tu intervención, esta última, Nuria. Vale, ok, no paramos para nada, pero tampoco nos damos tiempo para pensar. Diego, para ti, que yo sé que es importante parar y pensar para razonar. Yo, cuando hablo de estrategia, que ya sabéis que es mi pasión, suelo explicar que lo más importante de cualquier proceso de reflexión estratégica, que no es de planificación, sino de reflexión, es pararse y pensar. O sea, hay un cambio enorme cuando uno deja de hacer aquello a lo que te obliga el día a día y se para recordar de dónde venimos, qué es lo que estábamos intentando conseguir, qué problemas tenemos. Ese pararse y pensar es complicado. Bueno, complicado no. No estamos acostumbrados. O sea, totalmente de acuerdo con lo que decíais antes. La vida actual, como nos lleva y nos hace ser pasivos. O sea, por ejemplo, tú llegas a casa y es más fácil conectar Netflix y pasivamente ver una serie. Leer, te has de incorporar, es diferente, es activo. Tu cerebro descansa casi más, pero tiene que hacer algo. Y eso es un hábito. Yo creo que hay que lograrlo, hay que construirlo. Si lo construyes, reflexionas más, efectivamente, porque te ayuda a pensar de una forma mejor. Es como los jóvenes, ¿no? A veces, bueno, es que estos estudios no son muy prácticos. Si me da igual que sea sobre un joven que hace un estudio universitario, casi, voy a exagerar, voy a ser polémico como intenta ser Newport, pero casi da igual que sea práctico, porque lo importante, lo que es práctico de verdad, es que aprenda a pensar. Si lo que está estudiando le ayuda a pensar mejor, a organizar bien su cabeza, eso lo aplicará a cualquier cosa que haga en el futuro. Y el contenido del trabajo ya lo aprenderá en el trabajo o en algún curso que hará más adelante. Pero ese saber pensar es esencial. Y leer es de las cosas que más nos ayudan a conseguirlo. No, y además nos permite multiplicar la experiencia, porque leer y reflexionar nos aporta una capa, ¿no? Además a la experiencia, ¿no? Aquí estamos 4 seniors, ¿no? Y todos partimos de la idea de que venimos de donde venimos, con las experiencias que tenemos, pero este proceso de reflexión, los jóvenes no lo tienen todavía, no han tenido tantos tiempos, ¿no? Mi pregunta es a vosotros, ¿es la experiencia también, antes lo apuntábamos un poco, un atributo, un activo a la hora también de abordar los desafíos profesionales? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Al final, la experiencia aquí sí que es un grado y es lo que decíamos al principio. Sí que es verdad que está muchas veces muy defenestrado el talento senior, pero tenemos que empezar a poner en valor lo que sí que nosotros tenemos, que por un tema puramente de edad y experiencia podemos aportar. Entonces, sí, eso nos da un bagaje, un saber estar, un conocer, un tener experiencia, un saber cómo manejar situaciones en las que ya hemos estado y probablemente no hemos salido tan victoriosos, ¿no? Y de eso hemos aprendido a quedar así, ¿no? También, una vez también hablábamos del tema que es el fracaso, ¿no? Al final, cuando nosotros hemos fracasado en muchas relaciones personales, ¿no? En gestionar crisis en equipos mal, eso es un bagaje que tenemos ahora, que la gente por la que no ha pasado por eso, pues es que no lo tiene. Entonces, tenemos que empezar a poner en valor que eso es nuestro valor diferencial en cualquier organización. Fantástico. Bueno, pues, Montse, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos on time porque yo estoy a punto de abrir un melón que... Ábrelo, Oriol. Bueno, ábrelo y luego ya veremos cómo lo cerramos. Sí. Bueno, pues vamos allá. Oye, en el contexto de esta tertulia, y siendo el primero de los programas o el segundo de los programas que vamos a hacer, a mí me gustaría abordar un poco el proyecto futuro, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que nuestros oyentes van a querer obtener o pueden obtener a partir
de estos programas que vamos a hacer, que estamos empezando ahora, que lo estamos haciendo de alguna forma juntos, ¿cuáles serían las herramientas que podemos aportar desde aquí a toda esa audiencia que está ávida y necesitada de referencias, de procedimientos, de procesos, de inspiración, sí, pero también de esas cuestiones más concretas que les han de permitir pues a veces reinventarse, otras veces reincorporarse al mundo laboral, otras veces emprender con éxito sus propios proyectos? ¿Quién aporta? Bueno, yo, por ejemplo, pensando en voz alta, diría que, claro, yo tiendo a llevarlo todo al terreno de la estrategia, ¿no? Pero es que muchas veces un senior que está pensando, que está reflexionando, lo que está planteándose es qué tengo que hacer en el futuro, qué estrategia debo seguir. Yo creo que cualquier marco conceptual que pueda ayudarte a entender mejor tu visión, tu propósito, tus intenciones, que te puede ayudar a entender mejor cuáles son las competencias, los recursos con los que cuentas, que tienes muchos. También que te ayude a entender pues, cómo analizo el entorno y encuentro mis oportunidades, sea para emprender de forma autónoma, sea en una organización como empleado. Y convertir todo eso en planes de acción, no pensar, no seguir dándole vueltas, sino pasar a la acción, me parece que cualquier marco conceptual que nos ayude puede ser muy útil. No es teoría, es lo más práctico que puedas encontrar. Fantástico. Para mí lo importante es poner foco. Yo creo que hasta ahora, evidentemente ahí estábamos, pero nunca se había tratado el talento senior como se está poniendo luz ahora y poniéndolo tanto en valor. Estoy muy de acuerdo con Diego que tenemos que hablar de la filosofía, pero también de la practicidad, de cómo aterrizamos esto, ¿no? Es posible que se puedan hablar de 1000 formas de emprender, 1000 formas de desarrollarse. Para mí es importante también una cosa que hemos hablado hoy, que todo empieza en ti. O sea, no, las cosas no están fuera, están en ti. Primero conócete bien, trabaja tu mentalidad y desde ese punto podrán pasar cosas. Así que creo que tenemos que bajar a tierra un montón de conceptos para decir a la gente qué necesitas, porque aquí estamos también para ser ese apoyo que tú vas a necesitar. Fantástico. Pues ahora sí que no te dejo abrir más melones. Bueno, pero yo sí que te quería decir, yo sí que quería aportar que en próximos programas, Montse, pues vamos a hablar también, pues tal como lo hemos hecho hoy excelentemente con Nuria. Gracias, Nuria, te vamos a convocar más veces. Vamos a contar siempre con Diego, por supuesto, pero que además vamos a hablar también de economía, vamos a hablar también de ingeniería, vamos a hablar también de cualquier, digamos, de profesiones específicas donde a cada uno desde sus profesiones aporta pues esas singularidades, ¿no?, que nos permiten a los seniors empoderarnos y tomar un poco las riendas de nuestra vida profesional, porque, y creo que lo habéis comentado, hay algo que es característico de los seniors, y es que podemos todavía disfrutar de un tiempo para nosotros y para poder desarrollar nuestros propios proyectos. Y es en esta edad de seniors donde vamos cerrando como capítulos, ¿no?, y podemos hacer frente a una nueva vida, o como diría yo en mis posts de LinkedIn, a una nueva etapa de seniors de nueva generación, ¿no? Que nos Solo permite... un apunte antes de finalizar, una cosa que ha dicho Nuria que me ha parecido muy importante, es el tema de aterrizar los conceptos. Sí, señor. Nos llega información por todos lados, la encontramos a un clic del Dios Google, y nadie sabe qué hacer con ellos. Pues vamos a Y intentar eso también es aterrizar. importante, empezar a hablar de conceptos y de ponerlos en práctica, no que los veamos escritos en una pantalla y no saber qué hacer con ellos. También es importante. Y ahora sí que ya acabamos, si no, estaremos aquí 3 horas Suerte más. tenemos que Montse nos marca un poco. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a Nos vemos vosotros. la próxima semana. Nuria, encantada. Cuando quieras, esta es tu casa. Y Uriol, lo mismo. Montse. Continuamos la semana que viene. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene en Capital Senior. Así que hasta la próxima semana y feliz fin de semana. Gracias a todos. Feliz fin de semana.